Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde a todos aquellos que están sintonizando esta transmisión. Le invitamos que quédese unos momentos para que escuche la palabra que el Señor en este día ha traído a través de esta señal, de esta transmisión. Y le invitamos también que comparta este video, compártalo con sus familiares, con sus amigos, en su muro de Facebook. Denle like a la página para que aparezca cada vez que se sube un nuevo video, una nueva publicación. Y para que usted esté ahí siendo un evangelista digital, para que esté compartiendo la palabra del Señor por medio de las redes sociales. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy, muy poderoso que es acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar de cuando recién el Espíritu Santo se había manifestado eh, en la vida de aquellos que habían visto al Señor y cómo se hizo manifiesto ese poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas otras características del Espíritu Santo. Nuestra cita base está en Juan 14:26. Juan 14:26 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, eh, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces vamos a orar para comenzar con esta palabra. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, Señor bendito. Hablando de tu palabra, te ruego, Señor, que tome mi mente, tome mi corazón, Señor. Que todo pensar humano pase a un lado, Señor, se haga a un lado ante tu preciosa palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mi vida, Padre Santo, bendito, y aquel, Padre Santo, aquella persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que sea atesorada en ese corazón, bendito Dios. Y te doy gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en esta cita hay que ver varios aspectos que toca solamente en el primer versículo. Nos habla primero del Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí, bueno, en esta última parte, en varias partes de finales de los evangelios, el Señor, como les dice que Él va a ser quitado, que Él va a ser muerto, porque se tendría que cumplir la profecía, se tiene que cumplir la escritura. Pues me imagino que los discípulos pues estaban tristes, normalmente estaban tristes, estaban angustiados porque el Señor ya no iba a estar más con ellos. Entonces el Señor es cuando les promete, les dice que no los va a dejar solos, que va a mandar al Espíritu Santo, que es Él mismo, pero en presencia. Entonces con esta promesa que se hizo hace más de 2000 años, es la misma promesa que nos dejó el Señor a nosotros, que a pesar de que el Señor ya nosotros no lo conocimos físicamente como los apóstoles que sí lo conocieron, nosotros no le conocimos así en persona, pero nosotros aún así tenemos esa promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y luego dice, una parte muy importante que dice este versículo, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Una parte muy importante que nos dice aquí es que os recordará lo que el Señor había dicho. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Su palabra. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos recuerda la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la Escritura, que nos recordará todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor dejó establecido aquí, todo lo que el Señor pasó en esta tierra, todo lo que el Señor habló, lo iba a recordar el Espíritu Santo. Entonces, esto va ligado a que el Espíritu Santo nos redarguye, a que el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos caminando por nuestra vida, por nuestro día a día, y nos topamos con alguna tentación, nos topamos con alguna prueba, el Espíritu Santo es el que nos trae la palabra. Cuando vamos por la calle y se nos topa, vamos a decir, una muchacha que va pasando, nos recuerda el Espíritu Santo de la Escritura, no codiciarás a ninguna mujer, porque el que dice la Escritura que no es necesario eh, tener intimidad con la persona, dice que en su corazón, el que la desea, en su corazón ya adulteró con ella. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda, mira, cuando te estás afanando con las cosas del mundo, el Espíritu Santo trae la palabra, no te afanes,
No te afanes por el día de mañana, por lo que has de comer, de beber. Cada día traerá su propio afán. Entonces, cada cosa que vamos viviendo en esta vida, en esta tierra, es porque el Señor nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Cuando estamos pasando por prueba, por lucha, por aflicción, cuando estamos pasando por tribulación, que dice el Salmo 91, que el Señor nos cubrirá debajo de sus alas, cuando tenemos miedo a lo mejor de alguna, vamos a decir, de algún mal que pueda venir sobre nuestras vidas, de la situación que esté pasando, el Espíritu Santo nos recuerda la Escritura, Salmo 91, que Él estará con nosotros, que nos guarda, que habitamos al abrigo del Altísimo. Entonces, todo eso el Espíritu Santo nos lo va recordando. Pero es importante que nosotros conozcamos la Escritura para que el Espíritu Santo nos recuerde lo que dice la Escritura, porque dice aquí, los discípulos sabían lo que el Señor había dicho, porque ellos habían estado con Él. Por eso dijo, bueno, Él les recordará todo lo que yo les dije. Pero como nosotros no escuchamos audiblemente al Señor, nosotros tenemos la Escritura. ¿Y cómo vamos a saber lo que Él dijo? Estudiándola, escudriñándola, leyéndola. Entonces el Espíritu Santo escudriña lo que usted aprende por medio de la Escritura. Si usted no sabe nada de Escritura, si usted no lee la palabra, si usted no abre su Biblia, cuando venga la prueba, ¿qué le va a venir a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué le va a venir a recordar si usted no sabe nada de la Biblia? Entonces, eso es lo que a nosotros nos corresponde, llenarnos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo traiga esa memoria. Traiga a memoria cada una de las palabras que nosotros ya leímos, que nosotros atesoramos. Entonces, dice en Hechos 19:2, ¿qué pasó en el libro de los Hechos? Recién el Señor había sido quitado de en medio de los discípulos. Perdón. Y nos vamos a Hechos 19. Perdón, Hechos 2. Hechos 2. Dicen desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y, y hecho, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces aquí vemos cómo fue la manifestación del Espíritu Santo cuando recién el Señor había sido quitado de la tierra. Dice que estaban todos juntos, todos unánimes, y vino de repente un viento recio, el cual llenó la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento se hizo manifiesto en ellos hablando en otras lenguas. Dice que hablaban en varias lenguas distintas, cada uno de ellos. Nos dice por aquí un poco más adelante en qué lenguas hablaban. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, eran diferentes nacionalidades las que estaban ahí reunidos y era diferente lengua a la que les correspondía a su nacionalidad. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces aquí nos dice que se hablaba. A lo mejor ellos no entendían lo que estaban hablando porque dice que estaban todos confusos. Pero ¿qué estaban hablando? Maravillas para Dios, maravillas hacia el Señor. Y otros que hacían, dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces siempre va a haber algunos que se burlan, otros que no creen en el Espíritu Santo. Hay incluso doctrinas en donde no creen en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Creen que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que fue lo primero que el Señor hizo cuando Él se fue, que fueran llenos de su Espíritu Santo. Aquí recién está comenzando el libro de Hechos, que fue un poco después de los Evangelios. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Primero les mandó el Espíritu Santo para que ellos sintieran que no estaban solos, que no los había dejado solo el Señor. Entonces, el Espíritu Santo llegó
después de que el Señor fue levantado. Entonces, ¿cómo pueden algunas doctrinas decir que no es necesario el Espíritu Santo? Si el Señor lo prometió, si el Señor dijo que así sería, es como decir, no, el Señor lo dijo, pero no es necesario, no hace falta. No podemos decir eso porque el Señor dijo que no nos dejaría solos. Y si no queremos estar solos, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, ahora sí nos vamos al 19, versículo 2. El Espíritu Santo es indispensable para el caminar en Cristo. No podemos sin la guianza del Espíritu Santo. Dice 19:2. Bueno, desde el 1 para comenzar en orden. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces aquí nos habla cuando estaba Pablo en Éfeso. Llegó a Éfeso y Pablo, yo creo que ya daba por hecho que ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, porque les dice así como una respuesta que es más afirmativa, diciendo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y cuando ellos le dijeron que no sabían que había Espíritu Santo, fue cuando Pablo les dijo, bueno, ¿y en qué fuiste bautizado? Así como que cuando creísteis, ¿qué pasó? Y ellos dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. Y ya es cuando él les explica, pero después les impone las manos y llega el Espíritu Santo a sus vidas. Entonces, ¿qué pasa aquí el apóstol Pablo que dice? Cuando creísteis. ¿Por qué les pregunta cuando creísteis? Porque si nosotros creemos en el Señor, si nosotros le recibimos, si nosotros le aceptamos, el Espíritu Santo debe de morar en nosotros, debería de estar en nosotros, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo, cuando le creemos de todo corazón y nos limpiamos de nuestra maldad y nuestro pecado, estamos listos para recibir al Espíritu Santo porque estamos limpios, estamos nuevecitos en Cristo. Dice en Corintios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo llena vidas nuevas, vidas limpias. Entonces, si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, entonces el Espíritu Santo es para nosotros, es para todos aquellos que creen en Cristo. No hay tal como que unos sí, otros no, otros más, otros menos. No, es para todos. El Espíritu Santo es para todos los que creen en Cristo. Y luego surge una pregunta. Se ha hecho esta pregunta a lo largo de mucho tiempo. Yo lo he escuchado en muchas personas. De cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno llega a Cristo y recibe el Espíritu Santo, hay una pregunta. ¿Qué pasa si pecamos teniendo el Espíritu Santo? ¿Se puede pecar una vez teniendo el Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando nosotros obramos mal y ya habíamos tenido el Espíritu Santo en nuestras vidas? Para responder eso dice en Efesios 4:25, vamos a leerlo. Recuerde que todas las preguntas que nos hagamos, todo lo que nosotros tengamos de interrogantes, todo lo que nosotros tengamos de dudas, lo respondemos no con el consejo de un hombre o con la respuesta humana, sino con la Escritura. Entonces, todo lo que nos lleguemos nosotros a preguntar acerca de nuestro vivir, de nuestro caminar en Cristo, la respuesta es abriendo la Biblia. Dice en Efesios 4:25. Dice, desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas una vez que creímos, porque aquí nos dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La redención, la palabra del Señor, la redención, hace referencia al día en que vamos a encontrarnos con el Señor, bueno, que vamos a dejar esta tierra. Dice en Apocalipsis que cuando nuestra redención, dice, tu redención está cerca. Redención que es vamos a decir, tu, ahorita no tengo el significado bien de redención, pero hace referencia a cuando vamos a ser levantados, cuando vamos a ser llevados con el Señor, cuando vamos a ser, bueno, cuando nuestras obras terminen en esta tierra, en pocas palabras. Entonces, aquí dice que fuimos sellados para el día de la redención. Cuando el Señor mande a su Hijo Cristo por su iglesia, dice, fuimos sellados. Entonces hay un sello en su vida del Espíritu Santo. El Señor no va a levantar a aquel que no esté sellado. ¿Por qué? Porque lo dice aquí la Escritura. Fuiste sellados para la redención, para el día de la redención. Para esto fuiste sellados. Para que cuando el Señor venga y vea, este tiene el sello del Espíritu Santo, me lo llevo. Este también, sí, este no. Este sí, este no. A los que tienen el sello son los que van a ser llevados. Por eso Pablo les dice, la iglesia de Éfeso le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué? Porque es el sello. Cuando creemos en el Señor, ese es el sello de que nosotros creímos en Cristo, de que nosotros recibimos a Cristo. Es el sello. El Espíritu Santo sella nuestras vidas. Este es mío. Nos sella. Nosotros, aquí nos dice, ya no hagas de la manera pasada de vivir. Nos dice aquí en el versículo 22. Despójate del viejo hombre. No contristes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo... Si tú haces algo malo, si tú haces algo en contra de Dios, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se va de la vida. Dice la palabra del Señor que el libro de la vida, nosotros fuimos escritos en el libro de la vida. Dice que nosotros debemos de quitar, cuidar nuestra salvación, perdón, con temor y temblor, para que ese nombre no sea borrado, para que ese nombre no sea quitado del libro de la vida. Llegan los discípulos con el Señor, le dicen, Señor, los demonios se nos sujetan. Dice, no te regocijes de eso, no te goces en eso, no te alegres en eso. Regocíjate en que tu nombre esté escrito ahí en los cielos. ¿Cómo vamos nosotros a tener la certeza de que nuestro nombre está escrito ahí en los cielos? Que es el Espíritu Santo selle nuestras vidas. Es una señal vamos a decir, infalible de que nuestro nombre está escrito, porque si el Espíritu Santo nos sella es porque no encontró maldad en nosotros, es porque no encontró pecado en nuestras vidas, es porque no encontró algo equivocado en nosotros, por eso nos selló. Y una vez que somos sellados, nosotros nos corresponde no fallarle, nosotros nos corresponde no ir en contra de los estatutos de Dios, recordando lo que decíamos en la primera escritura en Juan 14:26, que cuando llega el Espíritu Santo a cualquier situación que estamos viviendo, Él nos recuerda la Escritura, porque el Señor dijo que nos recordaría sus palabras. Entonces usted debe estudiar la Escritura, usted debe estudiar la palabra, para que usted esté viviendo una situación y el Espíritu Santo le traiga esa Escritura, para que usted vaya guiándose conforme a la Escritura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos algo equivocado? Si nosotros ofendemos al Espíritu Santo, se contrista. No lo podemos contristar porque el Espíritu Santo se puede ir de nuestras vidas. El Espíritu Santo no habita en donde habita la maldad. Dice, no podemos servir a dos señores. Vamos a quedar bien con uno y mal con otro. Eso no tiene error porque la Escritura sí lo dijo. Vas a quedar bien con uno y mal con otro. Entonces no podemos servir a dos señores. Y luego, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos ubica como que somos suyos, como que estamos apartados para Él. Y luego dice en Judas 1:19,
Ahora, aquí nos va a describir qué pasa con los que tienen al Espíritu o con los que no tienen al Espíritu. Judas 1:19 dice, desde el 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a retomar el primer versículo que tomamos como base, Juan 14:26, en donde el Señor nos dijo que el Espíritu Santo sería el encargado de recordarnos. Acuérdese, recordarnos. Recordar significa que usted ya lo sabía, pero que vuelve a surgir ese pensamiento. Entonces, algo que nosotros sabíamos, algo que nosotros ya conocíamos, por eso dice que nos va a recordar las palabras de Jesucristo. En el 17 de Judas dice, tened memoria, recuerde, memoria, recordar, son sinónimos. ¿De qué tener memoria? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, también escribieron parte de la Escritura. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Nos dice aquí el Señor, memoria, recuerda. ¿Para qué? Para que nosotros estudiemos la Escritura, para que nosotros estudiemos la Biblia. Si usted no abre la Biblia, no va a saber lo que tiene que hacer de su vida, no va a saber lo que el Espíritu Santo le va a tratar de recordar. Sí, el Espíritu Santo va a llegar a redarguirle, a recordarle, pero usted no va a saber con qué versículo respaldar, con qué versículo de la Biblia se relaciona su vida, qué ejemplos de la Biblia tuvieron igual situaciones para usted superarla. Entonces, usted necesita estudiar la Escritura porque en ella se encuentra la vida eterna. Entonces, si usted no estudia la Escritura, el Espíritu Santo, ¿qué le va a recordar si no sabe? Entonces, lo primero es estudiar la Escritura, llenarnos, empaparnos, y ahora sí el Espíritu Santo nos va recordando conforme a lo que vayamos nosotros viviendo. Dice el 18, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En la Biblia usted tiene que aprender a diferenciar cuando habla de espíritu, cuando habla del Espíritu Santo y cuando habla de un espíritu, puede ser un espíritu malo, cuando habla un espíritu de una persona. Cuando la Escritura escribe espíritu con E mayúscula, significa o está haciendo referencia al Espíritu Santo. Cuando se escribe espíritu en minúscula es porque está refiriendo a algún otro espíritu, pero no al Espíritu Santo. Entonces, aquí nos dice en el postrer tiempo, en el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu con E mayúscula, significa los que no tienen al Espíritu Santo. Los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que contaminada por su carne. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace alejarnos de la maldad. Aquí dice que en el postrer tiempo vendrán aquellos amadores, aquellos que causan divisiones, aquellos sensuales que no tienen al Espíritu. Va a haber gente incluso dentro de las iglesias, porque recuerde que dentro de la iglesia hay dos clases de personas. Indudablemente siempre va a haber trigo y va a haber cizaña, siempre, porque el Señor así lo dejó establecido. Dijo que era necesario que creciera el trigo junto con la cizaña. Serían separados en el día de la siega, en el día de la cosecha, ahí serían separados. Dice, antes no se puede, porque puedes arrancar también el trigo, te lo puedes llevar. Entonces no, hasta el día de la redención, ese día va a ser apartado el trigo, echado y puesto en los graneros, y la cizaña va a ser echada al fuego. Entonces dentro de la iglesia hay cizaña, y dentro de la iglesia también se pueden introducir aquellos que se hacen pasar. Dice la palabra que vendrán aquellos lobos rapaces. Dice incluso que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay hoy en día muchos predicadores que hablan aparentemente la Escritura, pero no, el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque hablan en contra de lo que viene aquí, de la esencia de la palabra. Sí mencionan algunos textos, pero los sacan de contexto, los sacan de fuera de lugar para sus propias concupiscencias. Entonces, podemos decir, bueno, usa la Biblia, pero ahí no está obrando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a su conveniencia. Entonces, aquí nos dice, burladores que andarán según sus malvados deseos, aquellos que quieren solamente ellos mismos. El evangelio de la prosperidad está lleno de solamente yo, se están engordando
así como hizo Elí con sus hijos, los está engordando, los estaba engordando de la iglesia, las ofrendas de la iglesia. Así hoy mismo hay tantos predicadores, tantos pastores, tantos encargados de iglesias que están engordándose de las iglesias, de las ovejas, y no les están dando el alimento que el Espíritu Santo nos hace que nosotros crezcamos, que nos guía, que nos edifica, que nos levanta. Entonces, por eso aquí dice, ¿cómo los vas a conocer a los que no tienen el Espíritu? Bueno, porque van a andar conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus eh, malvados deseos, dice la Escritura. Entonces, los que no tienen al Espíritu. Entonces, vamos nosotros relacionando conforme a la Escritura. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Claro que lo necesitamos. ¿Para qué? Para que nos vaya guiando. Lo leímos en la cita base. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Se hizo manifiesto el Espíritu Santo luego de que el Señor había sido levantado, había resucitado, vino el Espíritu Santo al poco tiempo. Para aquellos que tienen doctrina que no se necesita el Espíritu Santo, que no es indispensable, que solamente es un extra, dicen ellos, algo por ahí extra. No, es indispensable. ¿Para qué? Vimos, para ser sellados conforme a su palabra, conforme a su Escritura. Entonces, ahora hemos visto que necesitamos al Espíritu Santo, así como aquellos varones fueron llenos, así como en el día de Pentecostés, así como aquellos que conociendo al Espíritu Santo, así como aquellos conociendo lo que Pablo les dijo, que no sabían y una vez conociéndolo fueron llenados. Dice en Marcos 3:20, algo que vamos a ver también. El primer punto es la promesa del Espíritu Santo y esa promesa manifiesta, que fue cuando el Señor lo prometió y cuando se manifestó esa promesa. Recuerde que lo que el Señor promete eso lo cumple. Entonces el Espíritu Santo prometido se hizo manifiesto por primera vez allá en Hechos y luego también Pablo se los presentó a la iglesia de Éfeso y ya después de ahí empezaron a conocer más del Espíritu Santo. Al principio no lo sabían y no lo conocían, pero ya sabiéndolo lo recibieron. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿qué pasa cuando pecamos o cuando fallamos al Espíritu Santo? Se contrista. El Espíritu Santo no habita en donde están las moradas de maldad. Entonces no podemos nosotros tener maldad en nuestra vida y también pretender tener al Espíritu Santo. Entonces no se puede. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo es porque hemos ya dejado nuestra vida pasada. Es porque hemos dejado nuestro viejo hombre, como aquí lo decía, lo que leíamos, la cita que leíamos anteriormente. Y luego el tercer punto que vamos a ver es acerca de los dones y acerca de hablar en contra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa o qué pasó en el libro de Marcos? En el Evangelio de Marcos. Los escribas y los fariseos todo el tiempo estuvieron en contra del Señor. A pesar que veían la Escritura cumplirse, vieron la Escritura que se estaba llevando a cabo frente a sus ojos y siempre estuvieron en contra del Señor. ¿Qué dijimos? Marcos 3:20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Entonces decían que el Señor no estaba en sus sentidos, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, ellos decían que el Señor estaba haciendo lo que estaba haciendo por los demonios, por Belcebú, conociendo la Escritura que un demonio no puede echar fuera otro demonio. Entonces dice, y habiéndolos llamado,
les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Lo que comentaba, no se puede. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Entonces el Señor les dijo, bueno, un demonio no puede echar fuera otro demonio. Y les dijo, cualquier cosa que digas en contra de cualquier persona, cualquier blasfemia te va a ser perdonada, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no va a ser perdonada. Dice en otra escritura, en otro de los evangelios, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros vemos a un siervo verdadero de Cristo, nosotros debemos de apoyar el evangelio de Cristo, así como debieran haber hecho los escribas, los fariseos, los saduceos, debieron haber apoyado el evangelio que estaba siendo divulgado por Cristo. Tristemente, hoy en día vemos cómo las personas se levantan en contra de siervos verdaderos, en contra de siervos que hablan la escritura, en contra de siervos que hablan acerca de la verdadera, del verdadero evangelio. Cuando usted se encuentre con personas que de verdad hablan un evangelio falso, ahí sí tenemos la autoridad para reprenderlos. Porque en la palabra del Señor dice en Apocalipsis, al último, ya cuando se va a cerrar el libro, dice, hay de aquel que le añada o le quite. Dice, hay de aquel que le ponga o le quite a este libro. Entonces, hay aquellos que le agregan, hay aquellos que le ponen que conforme a su pensar, conforme a su manera de interpretar, le agregan, le quitan, le interpretan. Entonces, nosotros a esos sí son los que debemos de reprender, de exhortar. Pero cuando usted se tope un verdadero siervo de Dios, un verdadero evangelista, un verdadero pastor, un verdadero predicador, usted debe de darle el apoyo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla a través de la vida de los verdaderos siervos, y debemos de tener cuidado de hablar en contra de un verdadero siervo. ¿Por qué? Porque el Señor castiga duramente, así como el Señor le castigó a aquellos que hablaron y le dijeron, demonio tiene, echa a los demonios por Bersebú. Entonces el Señor los castigó, dijo, cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo no va a tener perdón. Entonces usted debe tener mucho cuidado en hablar en contra del Espíritu Santo, en contra de un siervo verdadero que habla la palabra y la doctrina del Señor. De eso debemos de ser muy, muy cuidadosos, de hablar en contra de un siervo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tercer punto es cuidarnos de hablar mal en contra de un siervo de Dios. La murmuración. La murmuración es un pecado muy fuerte que el enemigo usa para dividir. Para dividir, dice la palabra, aquí lo dice el Señor, y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una iglesia tiene divisiones, hemos visto a lo largo de mi vida en Cristo, he visto muchas iglesias que se dividen, he sabido de algunas iglesias que se separan, que unos se entran en disputa con otros y se dividen, unos que no quieren aceptar el verdadero evangelio y se separan, se alejan. Entonces el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo no divide. Si hay una división es porque no es el Espíritu Santo guiando a esa persona. El Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo no hace contienda, el Espíritu Santo no es aquel que pone en contra de un siervo de Dios. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que guía a justicia y a verdad. Entonces, usted debe tener cuidado, mucho cuidado. La murmuración es un pecado muy grande. Nosotros no podemos murmurar ni hablar en contra de siervos de Dios. Si usted tiene algo que hablar en contra, bueno, no en contra, sino a un siervo de Dios, si usted tiene algo que hablar o aclarar, usted debe de enfrentar o hablarlo personalmente, porque usted empieza a hablar por aquí, por allá, usted empieza a decirle a un hermano que está frío, y usted empieza a decirle a un hermano que no está firme, y ahí empieza a crecer y se empieza a crear algo en contra
de aquel siervo. Si usted está en una iglesia en la que su pastor es un siervo de Dios y usted habla y usted anda hablando en contra de él y usted anda haciendo ahí chisme, déjeme decirle que el Señor castiga duramente eso, porque no podemos hablar en contra de un espíritu verdadero de Dios, de un siervo verdadero de Dios que tiene el Espíritu Santo. Usted no puede hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron en esta escritura. Estaban hablando en contra del Señor y hablando en contra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de tener la guianza del Espíritu Santo. Y luego, cuando el Señor dice, bueno, fuiste sellados, ya vimos 3 puntos. Vimos la promesa y cuando esa promesa se cumplió. Segundo, vimos qué pasaba cuando pecamos contra el Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo, o cómo identificar cuando alguien no tiene el Espíritu Santo. Lo vimos en Judas, los que no tienen el Espíritu, los sensuales, los que andan conforme a sus deseos. El tercer punto, no blasfemar en contra del Espíritu Santo, no hablar en contra de siervos que son guiados por el Espíritu Santo. Y cuarto punto, vamos a ver los dones del Espíritu Santo. ¿Son necesarios los dones del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Recuerde, yo no le estoy contestando conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo. Yo estoy leyendo la Escritura y estoy resumiéndola, porque yo no le puedo contestar conforme a lo que yo creo. Si así fuera, yo me equivocaría. ¿Por qué? Porque no estoy hablando conforme a lo que pienso o conforme a lo que yo creo, sino estoy hablando conforme a lo que dijo el Señor aquí. Recuerde, nosotros debemos memorizar, nosotros debemos traer a memoria lo que el Señor dijo, lo que los apóstoles dejaron escrito aquí en los evangelios. Eso es la doctrina, la palabra del Señor. Entonces dijimos Marcos 1 Corintios 12. Al momento vamos respondiendo la pregunta, ¿necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida? Claro que sí. Desde el primer momento en que confesamos a Cristo, el Señor nos selló con su Espíritu Santo porque estamos nuevecitos, estamos limpios. Ahora, los dones del Espíritu Santo, que es en 1 Corintios 12, 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales, no ignores. Por eso, con este simple primer versículo podemos derrumbar o quitar esa doctrina de aquellos que no creen en los dones del Espíritu Santo, de aquellos que hacen a un lado los dones, porque aquí lo dice inmediatamente el apóstol Pablo en el versículo 1, no ignores, no los ignores, no ignores acerca de los dones espirituales, no los ignores. Dice, ¿sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, vamos relacionando. Recuerde que la Escritura se relaciona. Relacionamos esta Escritura con lo que pasó allá en el aposento alto, que todos hablaban en diferentes lenguas, pero ellos no sabían porque estaban confundidos, estaban todos confusos. ¿Qué estaba pasando? Estoy hablando en otro dialecto, en otra lengua. Y aquí el apóstol Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si usted habla en el don de lenguas, si usted es bautizado por el Espíritu de lenguas, usted no va a hablar cosas en contra de Dios. Es todo lo contrario. Las lenguas son diseñadas especialmente y exclusivamente para hablar maravillas de Dios en otro idioma que no conocemos, en otro dialecto que nosotros no hablamos, que no es nuestro idioma original. Entonces dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto va relacionado a lo que veíamos que fuimos sellados. No podemos llegar al Señor si no fuimos sellados por el Espíritu Santo. Aquí lo vuelve a decir. Dice, no puedes llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Si no estás sellado, si no tienes ese sello del Espíritu Santo, no puedes llamar al Señor Jesús, Señor al Señor Jesús. No puedes llamarlo. ¿Por qué? Porque no tienes el sello. ¿Cómo recibimos el sello? Aceptando al Señor, reconociéndolo, limpiándonos nuestros pecados, siendo limpios, el Señor nos sella. Entonces, no podemos sin el Espíritu Santo. Recuerde, es indispensable, no es ahí por si quiere, no, indispensable el Espíritu Santo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y luego dice, pero cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Recuerde lo que les decía hace un momento. Aquí no dice Espíritu Santo, pero dice Espíritu con E mayúscula. Cuando en la Escritura está escrito Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo, para que usted no se confunda. Y cuando vea Espíritu con E minúscula, es otro Espíritu. Y luego dice... porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces aquí nos habla de diversidades de dones. Dice a unos sanidad, a otros el don de lenguas, a otros el don de interpretación de lenguas, a otros el don de hacer milagros, otro el discernimiento de espíritus. Entonces aquí nos habla de muchos dones del Espíritu Santo. Dice, pero que son necesarios para nosotros. Y si no hemos sido bautizados por alguno de los dones del Espíritu Santo, es porque no estamos completamente limpios en nuestra vida. Porque si ya llegamos a Cristo, ya nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ya le confesamos como nuestro Señor y Salvador, el Señor ya nos selló. Y si nos selló es porque estamos listos para recibirle. Es porque estamos limpios, como le decíamos, estamos nuevecitos. Estamos limpios, listos para recibir el Espíritu Santo. Pero Pablo le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? A lo mejor usted tiene ese problema, no cree de verdad, no cree con todo su corazón. Le hago la misma pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de Éfeso. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibió usted el Espíritu Santo cuando creyó en el Señor por primera vez que lo confesó? ¿Recibió el Espíritu Santo usted cuando cree en el Señor con su corazón? Si la respuesta es no, tiene que cuestionarse usted, no cuestionar la Escritura. No podemos cuestionar la Escritura porque la Escritura es clara y no tiene equivocación, es perfecta. Cuestionarnos a nosotros mismos, a ver, Señor, si creí en ti, te creí de verdad con mi corazón, en verdad me limpié mis pecados, en verdad me arrepentí de corazón, porque si tú me sellaste, yo estoy listo para recibirte. ¿Por qué no lo he recibido? La cuestionante es para usted mismo, no hacia el Señor, es hacia usted mismo. Quitar lo que no le agrada al Señor para poder ser sellados. Recuerde, el sello del Espíritu Santo es para el día de la redención, el día que el Señor nos va a llamar a su presencia. Ese día de la redención el Señor va a ver a los que están sellados por su Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dijo aquí el Señor en su Escritura, para el día de la redención. Y luego dice nos vamos a ir ahí mismo en Corintios, nos vamos atrasito en el 6, Corintios 6. Recuerde, yo le estoy leyendo aquí la palabra. Si usted tiene su Biblia ahí a un lado, ahí con usted puede confirmar. Recuerde, no siempre que usted vea a alguien hablando en internet, la Biblia, no tiene usted siempre la libertad de creer todo. Usted tiene que confirmar con su Biblia. La Biblia es la verdad. Por más que un predicador en internet hable muy bonito y baje el cielo y las estrellas en la predicación, no, chéquese la Escritura. Si aunque hable muy bonito está en contra de la palabra, ese predicador no es de Dios. Simple y sencillo, no está guiado por el Espíritu Santo, así de fácil, porque la Biblia es la verdad. Dice Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo
es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo debe de habitar el Espíritu Santo, debe de habitar porque es su templo. Si nosotros fallamos con nuestro cuerpo, si nosotros no glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, el Señor no puede enviar su Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos porque es templo del Espíritu Santo. Y por último, ya para terminar, Romanos 8. Recuerde, el Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. Romanos 8 dijimos. Dice, el 11 primero dice, si el Espíritu, acuérdese, con E mayúscula, Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Relacionamos esta escritura con la primera escritura base que tuvimos, que el Señor dijo que el Espíritu Santo traerá a memoria las palabras de Cristo. Entonces, o sea, nos está haciendo o dando a entender que nos va a guiar. Y luego aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, es hijo de Dios. ¿Cómo sabe si está siendo guiado por el Espíritu Santo? Lea la palabra. Lea la palabra. Si usted está haciendo algo que no viene aquí o que aquí viene, que no lo debe hacer, usted no es guiado por el Espíritu Santo. Y ahí mismo en el 8, pero en el 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otra vez, volvemos a ligar la escritura con el Juan 14, 26. El Espíritu Santo le va a traer a memoria. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor o el Espíritu Santo a nuestra debilidad? Cuando usted esté pasando la aflicción, cuando usted esté pasando la prueba, cuando usted esté pasando y venga la tentación y venga aquella persona que le ofrece una cerveza, que a usted antes le gustaba el alcohol, si usted se va a acordar de la escritura que dice, ay Señor, esta prueba es muy dura, y el Señor le va a traer a la memoria. Bienaventurados los que soportan la tentación, porque habiendo soportado la tentación recibirán la corona de justicia. Ah, Señor, gracias, Señor. Tú me bendices y soporto la tentación. Pero el Espíritu Santo le recordó la escritura. Le recordó. Pero si usted no está empapado de la escritura, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Usted va a tener la cabeza llena nada más de redes sociales, de Facebook, de televisión, de música mundana. Usted va a tener la mente llena de otras cosas que no es de la escritura. El Espíritu Santo no le va a recordar nada porque usted tiene su mente sucia. Entonces, para que el Espíritu Santo nos recuerde y nos guíe, debemos de escudriñar la escritura. Por eso nos dice, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda, no hace el trabajo por nosotros, nos ayuda. Nosotros tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda. Si muchas veces le queremos dejar todo al Señor, todo el trabajo para el Señor, y no, el Señor nos mandó a su Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos ayudara, pero recuerde que el Señor nos dio libre decisión, libre albedrío. Dice seguido de ahí, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Él conoce los corazones. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, si usted no ha sido bautizado, déjeme decirle que el Espíritu Santo sabe el por qué, porque Él conoce su corazón. Dios sabe por qué no ha sido lleno.
usted mismo también sabe por qué no ha sido lleno. A veces nos hacemos la pregunta sabiendo la respuesta. Señor, ¿por qué no he sido lleno del Espíritu Santo si yo vivo para ti? Y nos recordamos, híjole, es que todavía veo cosas que no son agradables a Dios. Híjole, es que todavía digo malas palabras en el trabajo. Híjole, es que todavía golpeo a mi esposa. Entonces, usted sabe por qué no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y si usted sabe por qué no ha sido lleno, entonces usted tiene la obligación de quitar eso para que el Espíritu Santo lo llene, para que el Espíritu Santo lo bautice. Entonces, todo está en nosotros. Y quitamos, recuerde, quitamos y derrumbamos esa doctrina que el Espíritu Santo no es indispensable. Aquellos que no creen en el Espíritu Santo, dijo Pablo, no ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. No los ignores, no los podemos ignorar. Debemos de tenerlos presentes. Entonces, la palabra del Señor. Su Espíritu Santo que, que cualquier otra cosa y el Señor le va a llenar. Entonces, atienda la voz del Señor y va a ver que el Señor va a llenarle, que el Señor va a obrar en su vida a través de su Espíritu Santo. Entonces, nos despedimos en esta tarde. Antes me gustaría mandar mandar saludo, perdón, a todos aquellos que estuvieron por ahí comentando. El hermano Martel, Dios le bendiga, hermano. Ahí estuvieron comentando la transmisión. Ana Lilia Rodríguez, Dios le bendiga, hermana. La hermana Lupita Villegas también. Le mandamos saludos. El pastor estuvo también ahí en la transmisión. Le mandamos saludos, pastor. Y todos aquellos que estuvieron viendo la transmisión, le invitamos que comparta la transmisión. Recuerde, todos los sábados se habla de la palabra de Dios. Todos los sábados se habla de la escritura, de la palabra del Señor. No venimos a hablar de lo que pensamos o de lo que creemos, no, venimos a hablar de lo que nosotros hemos leído y atesorado en esta escritura. Entonces, no se olvide sintonizarnos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde con el mensaje de la palabra del Señor. Y comparta la transmisión, dele like a la página para que le aparezcan ahí las publicaciones, para que le aparezcan ahí cuando ya comenzó el en vivo, le aparece en la notificación, métase para que escuche la palabra del Señor, para que usted escuche lo que el Señor quiere hablar a su vida en ese día. Y nos despedimos, le mandamos saludos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.